Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Hola, muy buenas. Estamos haciendo un programa más de Cine Garage en Puentes, con una de las películas más esperadas, yo creo que por la gente a la que realmente le gusta el cine de acción, y especialmente después de lo que significó, ya me dirán si están de acuerdo o no conmigo los invitados de hoy, de la decepción que significó Avengers, ¿no? Creo que se venía planteando Avengers como una gran película de acción, especialmente después de la primera, que era en efecto una gran película de acción. Entregan otra cosa, ya se ha discutido de ello, ya se ha hablado de ello, yo hice un texto, se ha hecho un programa ya aquí en Puentes, un Cosmos de Bolsillo con el buen Julio Martínez Ríos, que ha sido muy comentado y donde se discutió, ¿no?, un poco la trascendencia de esa película. Después de Avengers, y precedida por lo menos 5 avances, un par de clips, y quizá algunos detrás de cámaras, venía Mad Max Fury en el Camino, que es la película de la cual vamos a hablar hoy aquí en Puentes. Nada más quiero recordarles que estos programas, los de Cine Garage, se publican todos los días a las 7 de la tarde, y desde ese momento pueden escucharlo o descargarlo y reproducirlo para su comodidad en el dispositivo que mejor les convenga, en el momento que mejor les convenga. Lo mismo pueden hacer con todos los programas que se publican aquí y con todos los programas que ya se han publicado. Pueden echarse un clavado a nuestro archivo ya vasto, amplio, que no quiere hacer otra cosa sino extender el discurso y extender la plática y comunicar ideas. Entonces ahí tienen muchos programas para platicar con nosotros. Insisto, está dedicado a Mad Max Fury en el Camino, que repito, parece ser la película de acción que todo mundo estaba esperando, porque las que siguen, y ya veremos también si están de acuerdo o no los invitados de esta tarde, las películas que siguen se mueven en otro nivel de cine de acción. El de Mad Max está muy metido en la tradición de finales del siglo XX, muy metido, por supuesto, en la tradición de acción de George Miller, y por lo mismo no depende tanto de los efectos digitales para construir esa acción, sino para reforzarla. Ahora comentaremos. Quiero presentarles antes que eso a Hugo Corona, colaborador de Cine Garage y de otros sitios ahora también, ¿no? Hugo, te llamaron por ahí, ¿no? ¿No estás con Jordi en otro sitio? Bueno, pero no es como un sitio como tal. Pero bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pero le ayudas a Jordi, ¿no? Sí. Hola, Hugo. Muy buenas tardes, noches. Creo que además, somos muy respetuosos de lo que en Cine Garage se nos pide y se nos ordena de las distribuidoras. Estamos grabando este capítulo de estreno el 12 de mayo. Ajá. Habíamos firmado un embargo que no podíamos hablar nada de la película hasta esta fecha. Públicamente, ¿no? Públicamente. A través de los medios. Pero nos gusta ser bastante conservadores y bastante respetuosos ante eso. Entonces nos decidimos guardar un poco nuestros comentarios. No hemos platicado nada. Nada. ¿No? Y no vengo solo. Nada de la película. Nada ¿no? de la gente va a creer que nunca nos hablamos. Nunca nos hablamos. No, a ti te gusta el americano y no te gusta el fútbol, y a mí viceversa. Pues bueno. Y no vengo solo. Hoy nos acompaña también Sergio Tello, director de Monkey Business y parte del sitio elhorror.mx. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muchas gracias. Que además, de repente, has ayudado a Cine Garage en algunas cosas, ¿no? Así es. Nos has apoyado en producción y en video y en audio. Y en algún momento nos tocó ir a cubrir el mórbido, ¿no? El mórbido. Muy divertido. Sí. Y, perdón. ¿Y por qué te lo invité? Quiero aclarar antes de que arranquemos. Porque si hay alguien que estuvo literal jode y jode que quería ver Mad Max en este mundo, es él. Entonces, soy yo. Adelante. Él hizo lo que Hugh Kicksvine hizo con Mad Max Fury en el Camino. Acaba de salir una nota en el IndieWire antes de venir a grabar, porque obviamente el embargo ya se levantó, ¿no? El embargo, para la gente que no sepa, es una petición que hace la producción de la película para que nadie hable de la película, que nadie dé ninguna opinión pública a través de medios, sino hasta después de cierta fecha. Como bien dijo Hugo, se nos había pedido que esto no ocurriera en México, sino hasta el 14 de mayo
en la tarde, noche, porque ellos tenían un arreglo con el Festival de Cannes que empieza mañana para que las primeras reseñas y críticas de la película salieran de Cannes y no de ninguna otra parte del mundo. Entonces, es lo que les quería yo aclarar a lo que nos referíamos con el embargo. Entonces, como en Estados Unidos empezaron a salir notas desde el domingo en la noche. Desde ayer, más bien, en Rotten Tomatoes empezaron a sacar las críticas y... No sé por qué, no sé si ellos sí lo tenían permitido o no, no sé si alguien se saltó el embargo en Estados Unidos o no, porque nos dijeron que era mundial. No, el embargo en Estados Unidos nos dijeron que terminaba el 12. O sea, hoy. De todos modos salieron antes. Formas, claro. Entonces ya están saliendo muchas notas y mucha información. Y justo antes de entrar a grabar había una nota de IndieWire que decía que Hugh Keays-Byrne, que en la primer película interpreta a uno de los motociclistas que matan al hijo de Max, estuvo peleando, así como Sergio estuvo jodiendo para ver Mad Max. Él estuvo peleando para estar en esta cuarta parte, que al final es en lo que se convirtió. Todo el mundo pensamos que era una precuela, hasta que lo consiguió, ¿no? Entonces, Sergio, bienvenido. Una de las personas que más conoce de Mad Max en este país. Sí, me consta además. Creo que, antes, sí. Una aclaración. Nosotros tres vimos la película juntos pero separados. Hugo y Sergio se fueron a la función en 3D porque había la opción. Warner nos acomodó todo para que tuviéramos la opción de ver la película en 2D, que fue lo que yo hice, o en 3D, que fue lo que ustedes hicieron, o incluso poder ver mitad y mitad o trozos y trozos en los dos formatos. Estaba chafa, ¿no? Esa opción. Yo no me habría salido. Es más, yo ni siquiera pensé en salir. Y una vez que arranca... No puedes. No te suelta. No puedes. Yo me arrepentí de no haber ido al baño, aunque llegué al final llegué. Por eso no vi los créditos, pero como la voy a volver a ver, ahí checo los créditos. Entonces, nosotros escogimos la de 3D porque era la pantalla más grande que estaba disponible en la cadena. Creo que al final de cuentas, ya hablando como de la película en sí, creo que había mucha expectativa alrededor de ella. Yo te puedo ser honesto, la verdad es que nunca he visto una película de Mad Max hasta esta ocasión. Nunca me llamó la atención. ¿Ni en la tele? No, como que nunca me llamó la atención. Y justo algún día platicando en la oficina con Sergio, que me empezó a platicar la historia, dije, órale, está cotorra. Suena padre. Vamos a empezar a verlas. Me prestó la colección en Blu-ray y empecé como medio a verlas. Y me llamó mucho la atención. Creo que al no saber tanto de las películas, me llamó mucho la atención cuando me dijo, sí, es que es el del director de Happy Feet. Claro. Y ahí fue donde dije, a ver, ¿cómo? Y de la 1 y de la 2. Y de la 1 y de la 2, ¿no? Y después empecé a investigar y dije, claro, es el director de Babe. De la segunda parte. De la segunda parte, ¿no? Entonces empecé como a empaparme un poco de este mundo de Mad Max. Y creo que, a final de cuentas, hay algo que creo que la película hace, y es que no es una película nada más. Es una experiencia cinematográfica como de verdad, o sea, se los digo honestamente, hace mucho no había. Yo ahí tranquilizas una de mis inquietudes porque viendo la película, que yo sí las he visto todas, aunque ninguna en cine, eso creo que es importante, hay que verlas en cine. Sí, totalmente. Cinépolis le hizo el favor al mundo de reestrenarlas en cine justo la semana en la que estamos grabando. Yo nunca las he visto en cine, pero las he visto todas varias veces. De hecho, he usado las dos primeras películas en algunos cursos de ciencia ficción que se han dado de parte de Cine Garage. Y viendo la película, yo tenía la inquietud sobre si era necesario conocer la historia previa para entrar a esta. Ahora tú me dices que no. O sea, no. ¿tú crees que no es indispensable ver las tres primeras partes para entrar a esta? Creo que lo interesante, y es algo que hablábamos saliendo de la función, Sergio y yo, era que a final de cuentas se entiende perfectamente la historia, ¿no? Sí. Que te quiere contar, porque no te está contando la historia de las tres películas anteriores, sino simplemente te está contando otro momento en el que están viviendo los personajes y que evidentemente no es el mismo actor. Y sin embargo, Sergio, creo que si has visto las otras tres películas, ayuda mucho. Ayuda a que te emociones diferente. No sé si más o menos, porque la película es visualmente espectacular y ahí entraremos más tarde, pero creo que mucho del delirio, porque vamos a contar la historia rápidamente para luego entrar ya bien a la plática. Todo arranca con un personaje de espaldas que entendemos perfectamente que es Max, el loco Max, Mad Max,
que está metido ya en un mundo en donde no hay esperanza. La primera película nos planteaba que se dirigía hacia ese mundo, se dirigía como sí. un mundo muy descontrolado, muy anárquico, muy dominado por las pandillas. Se dirigía, iba avanzando hacia esa destrucción, ese apocalipsis que se presenta en la segunda y en la tercera. Claro, porque de hecho la primera está planteada en una Australia postapocalíptica después de una especie de explosión nuclear. O sea, sí es una película de ciencia ficción. Ya no voy a explicar por qué es una película de ciencia ficción, pero sí lo es. Se construye este personaje que es el que nos presentan al principio de esta película, de Furia en el Camino, y después de eso todo se vuelve una persecución. Él llega a esta ciudadela en donde hay una especie de proto-civilización o post-civilización en la que una especie de tribu vive y sobrevive. A raíz de un mesías. A raíz de un mesías, que es algo que se entiende muy bien en las primeras películas. Y sobre un pozo de agua a través del cual controlan a la población y la someten, ¿no? Ellos, los gobernantes o los sacerdotes o los rockstars que rigen a esta ciudadela, porque son todo, controlan a los habitantes con la dosificación del agua. Max llega ahí y de repente se entera, bueno, no les vamos a decir por qué, vamos a tratar de dar los menores spoilers del mundo, aunque ya todo el mundo sabe que aquí hay muchos spoilers. Llega Max ahí y de repente se entera que una mujer que trabaja para estos gobernantes, sacerdotes, rockstars, tiene que salir de la ciudad y a medio camino se entera que en realidad está escapando de algo. Hasta ahí la voy a dejar porque a partir de ahí la película es justo eso, una persecución. Pues es que ahí es en donde arranca justo o sea, el punto dramático tanto para el espectador como para la película. O sea, sí, creo que lo que acabas de contar es suficiente. Pues es la película. Ajá. O sea, a final de cuentas es eso, arranca a partir de ahí y todo se convierte en esta persecución impresionante de 2 horas, un poquito más. 2 horas y algo, ¿no? 5 minutos. Sí, no, tampoco es tan larga. Y es en donde yo, por ejemplo, encuentro como el primer punto a favor sin haber visto las demás, ¿no? Que te explican muy bien el mundo en el que está involucrado el personaje principal. Te explica evidentemente muy bien cómo está loco y por qué está loco y qué es lo que lo hace estar loco. Y te explica quiénes son los buenos, entre comillas, y quiénes son los malos y por qué. Okay. ¿No? Entonces, los primeros 10 minutos te queda claro todo. Entonces, por eso no te hace falta... Y lo mejor del asunto, te queda claro todo a nivel visual, porque no hay nadie... Que te esté narrando. Excepto la voz en off que tenemos al principio, que es justo lo que es Tom Hardy, o sea, al final de cuentas. Sí, es el propio Max. Después todo se explica visualmente y nada más una cosa, antes de entrar ahora hacia los detalles. El hecho de que la película se convierta en una persecución y de que el resto de la película sea todo eso, como lo acaba de decir Hugo, no quiere decir que tengamos un guión simplista y que no tengamos sorpresa tras sorpresa tras sorpresa y cambios de rumbo en esta persecución que hacen de la película algo más profundo que una escapatoria estilo Rápidos y Furiosos, o sea, que en realidad son eso, ¿no? Persecuciones en pistas interminables. Sí, aquí es una persecución en un desierto interminable, pero que no por eso deja de tener giros en el guión y transformaciones de los personajes que la hacen muy rica y muy sabrosa de ver. No, porque al final de cuentas los personajes tienen como ese misterio cada uno de ciertas cosas. Entonces no te revela todo de un solo golpe. ¿No? Yo ahí creo que entraría mi duda, por ejemplo, como digamos espectador principiante de Mad Max. Tengo como esta duda. ¿En las otras 3 usa la voz en off también? Mira, en la segunda es donde por primera vez aparece la voz en off, que ni siquiera es de Mel Gibson en su papel de Mad Max. Más bien era porque la presentaron en Estados Unidos como The Road Warrior. No era Mad Max 2. El público americano no conocía la primera versión. Es un poco como lo que pasó a Rambo. Un poco, exactamente, ¿no? Sí. Rambo en realidad se llamaba First Blood. Y ya la 2... Sí fue First Blood 2 y luego ya fue Rambo 3. Y John Rambo. Lo que pasa es que la primera, y lo comentamos aquí en un programa pasado de Mad Max, fue una película independiente, fue una película muy pequeña, fue una película de un director desconocido con un actor desconocido en Australia con coches de Australia.
A los Qué divertido suena. A los gringos eso no les gusta. A los gringos eso Bueno, no les tan gusta. así que no les gusta y no le entienden muchas veces, sobre todo al concepto que en Australia tienen para narrar las cosas, que la película tuvo que ser doblada, porque el acento que tenían los australianos Era demasiado fuerte. No lo entendían las audiencias. Y es ahí donde le meten la voz en off a la segunda. En la segunda ponen la voz en off como para introducir a este personaje, tanto en el principio como en el final. Y el final le dan como un cierto aire de redención también, ¿no? Y es que, perdón, mi duda es, o sea, realmente la saga cuenta entonces como si fueran las aventuras de un personaje a partir de su forma de vivir. Yo creo que El mundo que enfrenta, más bien. sí, las películas lo que en realidad están contando es cómo el mundo se va haciendo cada vez más loco. Se va Ok. haciendo cada vez más alocado. Entonces, tú tienes en la primera película pues cómo matan al hijo de Mad Max. Eso ya no lo... A la esposa y al hijo. A la ¿no? esposa y al Los hijo. atropellan. Eso ya no lo podemos ocultar. Así es como empieza la locura de Max. Y conforme la película va avanzando, El mundo empieza a ser más peor loco que y peor y peor y más loco y más extravagante. La segunda parte es la explosión de esa extravagancia. Así es. ¿No? Ya se vuelve todo muy, muy bélico, como muy, muy alocado, ¿no? Ya casi muy, muy romano, decía nuestro invitado Astro el día que hicimos el programa. Es un mundo muy guerrero. Sí. El tercero casi se convierte todo en una religión nueva, porque el mundo supuestamente ha entrado a este apocalipsis. Y esta cuarta, como bien la vendieron, es la locura, ¿no? Es como haber llegado a lo máximo de esta oferta religiosa rockstariana, mesiánica, donde todo está mezclado. Si uno se da cuenta, la religión que estos casi sacerdotes predican, pues es una mezcla de todas las cosas, ¿no? Desde religiones muy paganas hasta religiones muy, muy cristianas, todo puesto ahí como debería ocurrir en un apocalipsis, y el mundo ya es enteramente incomprensible. Por eso Max está loco, por eso está mal, por eso está enojado. Es como ver cómo el mundo cada vez es peor y él no puede hacer nada. Es justo el principio de la película, que él dice: traigo encima de mí muchos fantasmas a los cuales no pude ayudar, porque el mundo no tiene salida. Es una película con todas, excepto la 3, que es muy fresita. Sí. No, todas son películas muy desesperanzadoras, que es algo que a mí me gusta mucho. Y esta película lo deja clarísimo. Ya a mí me gustó mucho la construcción de esta religión extraña en la que están metidos en la ciudadela, ¿no? Que es alrededor del agua, pero al mismo tiempo hay una religión pagana. Ellos hablan de llegar al Valhalla a través de casi una autoinmolación que es pues muy cristiana, ¿no? Pero en medio está la guerra, que es algo también muy romano o muy maya o Y muy que a ellos les azteca. emociona mucho. Y que formar parte ellos de asumen ser parte de esta gran maquinaria, ¿no? Es un paisaje completamente desolador. Y el pobre Max, después de que le ha pasado todo lo que le ha pasado, está ahí metido. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, sí, el personaje es más un testigo que el narrador de la película. Excepto en la primera y en la segunda, que toma mucha acción. En estas dos se vuelve muy, muy testigo, aunque obviamente pues, se sube a los coches y maneja y todo aquello. Sí, es como un superhéroe sin poderes. Ajá, sin poderes de ninguna manera, pero que además no quiere ayudar. No quiere. No, o sea, Porque él sabe que no puede. No, y porque además sabe que, creo que lo que tiene mucho la película es, él sabe que no puede, pero además sabe que si lo hace, va a desencadenar muchísimo más cosas alrededor de todo esto. Y también que... A final de cuentas es muy desesperanzador el hecho de decir, te puedo ayudar, no quiero, porque sé las consecuencias que tiene. O sea, Claro. ya no existe ningún rastro de humanidad en ese sentido. Porque esas consecuencias son para él. O sea, Exacto. no es que diga, si te ayudo, vamos a destruir 80 kilómetros de bosque. No, o sea, las consecuencias son para mí. Él se está cuidando a él mismo. Él está como tratando de sobrevivir. Y eso, una vez más, a mí me gusta mucho en las películas de ciencia ficción y me gusta mucho en la ahora tetralogía de Mad Max. Nada más una pregunta antes de ir al corte. ¿Les gustó completa Mad Max? O sea, ¿habría algo que le quisieran quitar a la película? No, la verdad es que es un espectáculo que se venía como cocinando desde que empezaron a salir los primeros avances en la Comic Con el año pasado. Las historias de que primero se hicieron los storyboards, los bocetos, que también llamaron mucho Antes la del atención. guión incluso, Antes del ¿no? mismo guión. Entonces,
la idea pura de sentarte a ver esta nueva película de Mad Max implicaba que el aspecto visual iba a ser espectacular. Sí. ¿No? Y que lo es. Sí. Pero también, como tú mencionas, los cambios de ritmo en el guión que va mostrando poco a poco con el apoyo visual, tanto las escenas de noche como las escenas de día, que a pesar de ser un mundo muy apocalíptico, no se ve oscuro, no se ve deslavado, ¿no? Exactamente. Ahorita muy vamos para allá. brillante. Ahorita vamos para allá porque está hecho intencionalmente. Hugo, ¿algo le quitarías a la película? No. Empezando por la música de No, la música, Junkie ¿qué XL. demonios? La música está buenísima. Quiero hablar mucho de la música, Ok, la verdad. Entonces vamos a darnos tiempo, vamos a ir lo más rápido que podamos porque, insisto, es una película de la que se puede hablar mucho. Tengo que ir al primer corte y ahorita regresamos para ver cómo se planteó, de dónde sale la película, qué tantos puntos de otros Mad Maxes toca y, por supuesto, tenemos que hablar de la música que a mí se me hizo alucinante. Ahora venimos. Festival Marvin, quinta edición. 16 de mayo en el circuito Roma Condesa. Música: Os Mutantes, The Ravenets, Javier Amena, Cardiel. Cine: Ambulante, Pitchfork, Noisy, Remezcla. Arte: Napoleón Abeica, Smith, Kraken, Kikio Yervines. Risas: Richie O'Farrell, Alexis de Anda, Machita, Diego Sanasi. Festival Marvin, quinta edición. 16 de mayo en el circuito Roma Condesa. Puentes.me. Ok, estamos de regreso. Ahora que decía Sergio, el nacimiento de la película, creo que parte del éxito de esta película como una historia de acción, y lo planteó para los dos, es justo que se dio el tiempo necesario para cocinarse, que es algo que no ocurre con otras películas. Y perdón que mencione de nuevo a Avengers y que mencione de nuevo a Rápidos y Furiosos, que tienen sus ventajas, pero que no acaban de tener la solidez que presenta Furia en el camino. ¿A qué me refiero? Rápidos y Furiosos está cumpliendo un calendario de producción que los obliga a terminar la película en 1 año y medio, 2 años. Todavía no se están a la anterior cuando ya están produciendo filmando y la produciendo nueva. la siguiente. Ya tenemos, que creo que ahí en ese caso me gustó una frase que dijeron en el programa, en el Cosmos de Bolsillo, que era, mi hijo ya va a poder ver la siguiente Sí, película que todavía no está anunciada Ujú. cuando él tenga 8 años. exactamente. ¿No? Entonces Sí, eso ahorita es con el como importante. El caso de Marvel, ya tienen su calendario de 3 películas De al aquí a- año sí. hasta el 2020 y tanto. Exactamente. Lo mismo ocurre con, Marvel y Rápidos y Furiosos. Mad Max, Furia en el Camino, se empezó a planear, como decías tú, desde el storyboard, no el año pasado, ni el año anterior, ni siquiera cuando salió el primer avance. La película se empezó a planear cuando Heath Ledger estaba vivo. Sí. Sí. O sea, él estaba contemplado para entrar a la película. No sabemos bien en qué papel, pero él estaba contemplado para entrar en la película. Y George Miller, viendo que no tenía todos los hilos en la mano, dijo, tenemos que ir con calma. Tengo que planear esta película con todo el tiempo del mundo. Si le echamos cuentas, podemos irnos para atrás 8 o 9 años. Sí, digo, la primera vez que Miller empezó como a toquetear este regreso al mundo de Mad Max fue me parece en el 2003, Ujú. 2000-2003, donde todavía está involucrado Mel Gibson, que Mel Gibson en ese momento era Mel Gibson todavía. Claro. Que no llegaron a ningún acuerdo porque Mel Gibson estaba muy interesado en su proyecto soñado. Que En La fue Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Válgame Y Dios. de ahí... O sea, el hecho de que estuviera La Pasión de Cristo en medio retrasó la producción de Mad Max Furia en el Camino. Por ahí del 2003 era que estaba Heath Ledger como contemplado. Nunca se especificó bien si era para el papel de Mad Max Exacto. o si iba a ser el hijo de Mad Max o iba a ser otro de los personajes. El chico que sale en la segunda parte, que es un niño, que Mad Max se vuelve como su mentor o su salvador, una cosa así. Se manejaron muchas ideas que en el 2003 empezaron a prosperar, pero con lo de la guerra contra Irak, me parece que fue... viajar a las locaciones donde George Miller quería sacar la película. En Namibia. En Namibia era
pues casi imposible. Era muy complicado. Entonces, Era muy peligroso. Sí, detienen la película y se dan el tiempo para escribirla y reescribirla. En ese momento todavía se contemplaba a esta película como un relanzamiento de la historia, como volver a empezar o incluso contar una precuela. George Miller se da cuenta de que pues, no quiere contar la misma historia, ¿no? Y de que independientemente de que la gente haya visto o no las películas, no necesitaba relanzar la historia. Dice, yo quiero hacer una cuarta parte. Sí, porque aparte el mundo todavía, que el mundo apocalíptico de Mad Max seguía muy... O sea, era muy interesante todavía seguirlo explorando. Exactamente. Eso es lo padre de la película, que se convierte en una cuarta parte y como buena película de ciencia ficción, se convierte en un gran espejo del mundo que estamos viviendo ahora, nada más continuando el mundo que él ya había empezado a narrar. La primera película es una película donde las pandillas reinan, estamos hablando de los 70, estamos hablando, por ejemplo, de un Nueva York muy violento. Una Ciudad de México muy violenta, con capitales muy, muy divididas territorialmente. La segunda parte es cuando se inventa esta famosa guerra de la gasolina, que están las crisis petroleras en el mundo, ¿no? La cuarta parte es donde ya el milenarismo les empieza a pegar, donde se vuelve religioso el mundo. Todo mundo creía que en el 2000 el planeta se iba a acabar. Se detiene eso y 30 años después llega esta película en la que vemos que todo es válido, que es decir, la era que estamos viviendo es justo esa, donde todo es válido, todo está junto con todo y todo está al mismo tiempo. Y el Internet es una gran muestra de eso. Y esta ciudadela en la que se desarrolla parte de la historia es justo el reflejo de eso y de nuestra civilización. Sí. ¿No? Ahí es donde están planteadas las cuatro películas y ese es el tiempo que se dieron para contar esta historia. No sé si pudiste checar lo de los colores, que también fue una decisión de George Miller. Creo que, y es súper interesante los colores y la manera en que está filmada. Una de las cosas que a mí me sorprendía al momento de irla viendo era la manera en que está pensada, cómo la está filmando, ¿no? Una de las cosas que justo hablábamos en Rápidos y Furiosos en el programa que hicimos era cómo todo iba rápido y no te dejaba ver ciertas cosas, sin embargo, la podías disfrutar. La característica principal de esta película, creo que al final de cuentas es todo va tan rápido, pero ves todo. Sí. ¿No? O sea, al final de cuentas lo que terminas analizando en el encuadre, lo que terminas viendo en la edición, son distintas cosas que él pensó a la hora de que lo estaba escribiendo, e incluso como se dice, a lo mejor no lo escribió y a lo mejor lo dibujó y como historieta cómica, como cómic, terminó rellenando los cuadritos con diálogos que no eran importantes hasta cierto punto para contarte todo. O que por lo menos no te vendían las cosas tan claras como en otras películas. Exacto. Como Rápidos y Furiosos. Hay una escena que yo creo que ejemplifica muy bien esa parte que tú dices, que es completamente visual, donde los diálogos acaban por importar poco, aunque aportan sus cosas. Está Mad Max con un grupo de chicas, no voy a decir más, escapando en un tráiler y los vienen persiguiendo pues, todos los guerreros de la famosa ciudadela. Y los vemos en el horizonte. Es una secuencia que a mí incluso me hizo pensar en Lawrence de Arabia. En Lawrence de Arabia hay una escena muy, muy parecida en la que se ve en el horizonte un punto que poco a poco va creciendo y es igual, un desierto. Y termina en un plano cerrado. Termina en un plano muy cerrado, pero obviamente la toma dura lo que tarda el caballo en llegar a la cámara. 20 minutos, si uno quisiera. Tardará 7, 8 minutos. Esta secuencia es muy parecida. Ellos están discutiendo qué hacer. Ellos están viendo si están jugando en el mismo equipo o no. Y a lo lejos vemos las siluetas de los coches que los vienen persiguiendo. Y sabemos que están ahí, ¿no? Si eso fuera una película dirigida por Michael Bay, esos coches llegarían en 2 segundos. Pero como el que dirige es George Miller, esos coches se ven lejos y estos, entre que se toman el tiempo y que saben que tampoco tienen todo de su lado, pues hacen las cosas con la prisa necesaria para hacerlo, pero tampoco es que corran. Y estas siluetas de los coches poco a poco van llegando, hasta que llegue el último momento y entonces sí, la persecución se reanuda. Esas pausas en el cine de acción yo creo que son indispensables. Sí, totalmente. Porque si no, es como ir forzando el coche en segunda todo el tiempo. Necesitas meter el clutch, meter la siguiente velocidad y volver a empujar el coche. Y al final de cuentas la película justo arranca muy tranquilo y se va y empieza a correr, digamos, ahora sí que el carro de Mad Max, ¿no? Empieza como una velocidad impresionante. Van las imágenes pasando, edición, combinado con todo lo que quieras y de pronto viene esta pausa.
Sí. ¿no? Porque además es la primera pausa que tiene la película a partir de que arranca. Pero esa pausa no significa que pare la película. No, Sigue narrándola. Pero es una acción diferente. Exactamente. O sea, simplemente sigue siendo un momento de bastante tensión. La escena que estás tú ejemplificando, que el tiempo apremia para ellos y tú estás como espectador así de, bueno... Es suspenso, ¿no? Exactamente. Es como el último segundo del partido de básquetbol, ¿no? Que sabes que es un segundo, que sabes que lo puedes controlar, pero que al final de cuentas es solo un segundo. Sí. No, o sea, hay una especie de tiempo fuera, pero en cuanto tú tocas el balón, el reloj reanuda de nuevo, ¿no? Es un poco esa sensación. Y George Miller lo hace varias veces. Digo su nombre porque, aunque el guión no es solamente de él, pues bueno, es obvio es que su creación. Es obvio que él tiene los controles de lo que está pasando. Y eso ahí, es a ¿no? lo que yo quería llegar a final de cuentas durante este programa. Y que creo que es un ejemplo importante para todos aquellos que de pronto dicen, no, es que el cine comercial y bla, bla, bla. Exacto. Perdón, pero esta es una película de autor. Sí. Es una película de autor de principio a fin y lo notas conforme lo vas viendo y lo vas viendo y lo vas viendo y dices, ¿cómo es posible que haga esto? Y al final de cuentas, uno lo que termina viendo es esta experiencia cinematográfica y yo salí con una angustia, ¿no? De la sala porque decía, bueno, sí, o sea, George Miller al final de cuentas es australiano, pero hay una manera de filmar y de cortar y de pegar que se la encuentras también, por ejemplo, a Baz Luhrmann. Sí, no, y se la encuentras ¿No? a mucha gente, o sea... No, pero a lo que voy es, Baz Luhrmann es australiano. Sí. Tienen este chip de cómo hacer esa manera, pero no es que lo tengan, más bien lo inventó él. Y Baz Luhrmann se lo termina copiando y el ejemplo perfecto es, ya lo que yo le decía a Sergio... Las velocidades. Las velocidades a cámara y todo. La secuencia de Romeo y Julieta en la gasolinera. Es exactamente lo mismo que termina haciendo en esta película Miller, que supongo... También lo hacía en las demás películas. Está en las demás. Justo es eso. En el segmento pasado me preguntaba si valdría la pena o si es importante haber visto las previas. Es ahí donde lo cachas, exacto. Sí. Exactamente. O sea, no es de que te vaya a impedir disfrutarla de la misma forma. La vas a disfrutar de todos modos esta nueva película. Pero el haber tenido como el conocimiento previo de las 3 cintas anteriores... Y la aportación visual ayuda mucho. Ayuda mucho, empuja mucho. Algunas conexiones, algunos ciertos detalles, como el detalle de la caja de música que está una chica ahí usándola, luego te remite a ciertos momentos, no de acción, sino momentos emotivos de las previas, sobre todo de la 2, ¿no? Sí. Estamos hablando como que es la más grande. La más ¿no? icónica. Sí. ¿No? Pero sí, creo que el haber disfrutado antes las cintas pasadas, a mí la única que me tocó ver fue la tercera. ¿En cine? En cine. Órale. A mi papá le encantaban esas películas, por eso yo las A conozco. tu papá le encantaba Tina Turner, yo creo. No, fíjate que creo que me llevó. Me llevó porque me dejaban entrar. Es una película un poquito más... Es la menos violenta de las 3. Ajá, y es curioso porque George Miller lo que quería hacer después de Mad Max 2, quería terminar ahí la historia de Mad Max y del mundo apocalíptico. Él quería dirigir una versión apocalíptica, según él, de Lord of the Flies. Con los niños, que están sobreviviendo y tratando de actuar como adultos y mantener una sociedad más o menos funcional en una u otra medida. Eso fue lo que sucedió con Mad Max. O sea, le dijeron, oye, pues mira, está interesante tu idea, pero ¿qué tal si el adulto que encuentra a estos niños es Mad Max? Sí. Entonces de ahí empezó a como trabajar el guión, la historia y todo como el concepto. Pero digo, al final creo que la dirige a 2 manos. No me acuerdo el nombre del otro director. Ahorita te lo checo. Pero él no quería dirigirla completa porque entre la segunda y la tercera falleció el productor de las anteriores películas, que era muy amigo suyo. Ah, y esa es la persona a la que le dedica la 4. Entonces... Tiene ahí una dedicatoria en los créditos. Puede ser. Órale. Puede ser. Hasta el final. Muy, muy al final, donde te das cuenta que no hay escena postcréditos, donde no aparece Spider-Man y te das cuenta que John Kiexel en algún momento de la maldita película se amplió Teardrop de Massive Attack. Que te impresionó mucho. Que es impresionante. Ahorita vamos a la música. La importancia de quedarse. Ahorita vamos. No, yo lo sé. ¿no? Yo ya ya me disculpé. Yo el baño ya me demandaba un viaje a la cúpula del trueno. Pero al final de cuentas no... los créditos no son para ver la escena final. Los créditos no son un trámite. O sea, no son una necesidad. necesidad. Claro. El otro director de Más allá de la cúpula del trueno es George Ogilvy. Él, exactamente. Él y George Miller decidieron dirigir esa tercera parte que
digo, es muy criticada porque pues no tiene como la misma línea de las anteriores, que sin embargo de todos modos tiene unas secuencias muy Tiene su espectaculares onda, que ¿no? justo son las que dirige George Miller. Justo George la Miller- secuencia de pelea, me imagino, ¿no? Sí, George Miller dijo, yo voy a dirigir las secuencias de acción, tú encárgate de las secuencias de Tranquila. diálogo. Hicieron un Tarantino Rodríguez en From Dusk Exactamente. Till Dawn. Ahorita te cuento la de Rodríguez. No, me encanta esa anécdota. Está impresionantemente divertida. Pero bueno, nada más para cerrar este pequeño círculo, decíamos que la segunda película es la más icónica, es la más violenta, es la más grande, es quizá la más emocionante, porque la primera es mucha tensión, Sí. la segunda ya es más adrenalínica. Así es. La tercera, como dices, es un poquito más pasiva, ¿no? Más Tina Turner. Más está Tina cantada Turner. incluso, ¿no? Comparan Eh, a los niños con los Ewoks. Sí. Esta Furia en el Camino es de alguna forma la versión siglo XXI de la segunda, ¿no? Sí. Tanto visual como Anímicamente. a nivel de historia, el ánimo, ¿no? Sí, es el Mad Max de esta generación. O Sí. sea, el más Mad Max, o sea, sí tiene como todos esos elementos tan rescatables y que tanta gente valora y ha seguido durante muchos años de las anteriores, en especial de la 2 otra vez, Sí. están aquí. Tanto la locura, el frenetismo, La locura, los personajes. tan agresivos visualmente que también las chicas, las 4 o 5 que son, pueden bien parecer modelos. Ujú. Y también los que viven en la Ciudadela son muy cercanos a ser fenómenos. Sí. ¿No? Híjole, Son perdón, pero fenómenos. el enano ese que sale está rarísimo. Hay un personaje muy similar en la tercera En la que tercera. se llamaba Master Blaster, ¿no? Ujú. Era un gigante y una persona... Un enano, un chiquillo. bueno, un pequeño, Chiquillo. una persona pequeña. Una para- personita. Para no ser políticamente incorrectos. Incorrectos. Que lo va cargando todo el tiempo. Exacto, y ajá. Ok. Y es uno de los personajes también que de los más rescatables de la tercera parte. En la segunda está Lord Among Us, está Wes, que son así como súper icónicos Sí. también ellos por Sí, su sí. lado. Y lo que tiene esta película es una revitalización de todo eso, ¿no? De personajes grotescos, porque insisto, estamos en un mundo lleno de radiación, eso sí se nos deja saber. Vemos a una lagartija de 2 cabezas al principio de la película. Es lo primero que vemos. Ya desde ahí deberíamos entender toda la locura de Mad Max. Entonces, la película es icónica por los personajes, por los vestuarios. A mí el vestuario Sí. me encantó. Muy impresionante. Es muy violenta. Yo Oye, pero es muy- estaría casi seguro que va a ser clasificación C. Pero es R, muy creo. violenta y tampoco hay tanta sangre. Hay una secuencia. O sea, nada no más. ves sangre. O sea, esa es la cosa. O sea, es Pero muy no- violenta, pero creo que más bien la palabra es nunca- agresiva. pero es agresiva, pero George Miller nunca ha sido sangriento, ¿eh? No por eso, pero o sea, creo que eso es importante. Al final de cuentas, cómo hay una enorme diferencia, ¿no? Entre ser violento Ser y agresivo. ser sangriento. En este caso, o sea, sí, estoy de acuerdo. O sea, no Sí. estoy diciendo que sea malo. Sí, no. Pero también para que la gente No es sangrienta la entienda. película, sí. Ajá, porque al final de cuentas sí, o sea, sí hay mucha violencia Y violencia gráfica. y violencia Violencia, gráfica es que hay fuerte. violencia, eso es lo padre de la película. Tiene las dos violencias que a mí me gustan. La gráfica, o sea, que no se tiente el corazón, que No, de repente nunca. dice, ¿ustedes creen que esto va a pasar que esto, y- no, al Ay, revés. qué bonito. ¿Ustedes creen que Sí, esto sí. no va a pasar? Sí, el qué bonito. no, que sí. creo que es la misma secuencia, Sí, ¿no? sí. La de Hay varias. Rosie Huntington. Hay varias donde uno dice, a mí se me hace Que que va no por le este va a lado. cortar, le cortó la cabeza, cabrón, no, pum, se acabó. Sí. A mí se me hace que no le van a cortar el pum, le cortan todo, a todo mundo, por un lado. Y por el otro lado, que es un sello de autor, que es lo que tú decías de George Miller, la descomposición de la acción para luego armarla casi mecánicamente. Cuando, y lo voy a poner porque está en el tráiler y en el avance y porque ha estado en todas las demás películas, cuando un personaje cambia la velocidad en algún coche de todos los que hay en Mad Max, siempre se ve palanca, cara, ojo, mano, motor, el tacómetro, palanca. O sea, Y juega con los zooms, juega con los zooms, encuadres. todo en planos muy cerrados. El movimiento que normalmente duraría medio segundo, en pantalla puede llegar a durar 2 segundos, porque son muchos cortes juntos. Eso es violencia no gráfica, es violencia de montaje, ¿no? Y eso lo hace muy bien todo el tiempo en la película. Y además lo hace con saltos, ¿no? O sea, es como un montaje muy mecánico, no le importa que se note que está pegando trozos que no deberían de ir juntos. Técnicamente se salta el eje conscientemente. Sí, ¿no? con O toda sea, la conciencia. Que del no mundo. es, por ejemplo, lo que tu amigo Zack Snyder hace en un tráiler de 6 segundos. Desde el tráiler. No, qué Imagínate vergüenza. cómo Pero va a bueno, estar la película. entonces, eso creo que es lo interesante de la película.
a final de cuentas, uno es como espectador alguien que va a que te cuenten algo y lo hace tanto en la historia como de una manera visual, y creo que por eso es una experiencia cinematográfica, Sí. verla en cine. Sí. Sí. Y trabajado, no sé, por ejemplo, nosotros en 3D no se siente tanto el 3D más que en ciertos momentos. Hay momentos que incluso yo en 2D adivinaba, yo decía, este está hecho Sí, para ajá. 2D, pero son 4 o 5. No, pero son muy importantes porque al final de cuentas está contando algo en ese momento y lo usa de una manera inteligente. No Con lo esa usa, técnica. Ajá, lo usa como una herramienta, no lo usa como un formato. ¿No? Y eso es bastante interesante. Cómo quiero decir, mashup o esta combinación de cosas te van llevando a que tengas esa experiencia cinematográfica que debes de tener en una pantalla y que creo que en el 2D también te funciona. No, claro. Sí, No, no. entonces está muy bien pensada, está muy bien armada, está muy bien catalogada hasta cierto punto cada una de las cosas que está usando y que evidentemente el sonido, ¿no? Es algo importante Sí. a partir de los sonidos que te está poniendo, porque así como dices, los cortes que hace en imagen van acompañados cada uno de un sonido diferente. Sí. Y aparte tienes la música y aparte tienes todo lo que está sucediendo alrededor. Sí. Yo solo lo apunto para la gente que, pues para que lo consideren, no por otra cosa. Yo lo vi en 2D y en consecuencia mi proyección tenía por lo menos un 20% más de luminosidad que la 3D. Alguien me dijo, alguien de la distribuidora, de hecho, que efectivamente la película pierde colores en 3D. el 3D. Yo vi colores muy explotados, yo vi colores muy vivos, yo vi una paleta de colores alocadísima que a mí me gustó mucho. Tengan en cuenta que, sea cierto o no lo que me hayan dicho, efectivamente la proyección en 3D les hace perder de un 20 a un 30% en la luminosidad Pero de la película. como somos muy serios en Cine Garage, quisimos meternos... Ver las dos, ¿no? Ver las dos. Sí, por eso. Al Yo, mismo tiempo. yo nada más, al mismo tiempo, yo nada más lo pongo para que la gente que está pensando verla lo tome en consideración, ¿no? Entonces, vamos a hacer el siguiente corte de este programa, vamos a la última etapa, últimas consideraciones visuales, para ahora sí dejar a Hugo que nos hable de la música y del sonido en Mad Max. Ahora venimos. Novedades desde la madre patria. De Ultramar. Con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.me. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Ok, estamos de regreso. Pues bueno, ya dijimos, es una película violenta, es una película cinematográfica, es una película de autor, o sea, porque hay películas no cinematográficas, ¿no? Hay Sí. muchas. Y hay Estas gente que sí lo quieren es. ser de autor. Hay unos que quieren que terminan siendo una también payasada, sí, ¿no? hola, Las von Pero Trier, ¿no? fíjate Pero- que algo que quisiera rescatar Venga. antes de entrar en lo de la música. Yo me acuerdo del año pasado que platicábamos y me acuerdo que fue viendo después de ver Robocop, que Ujú. digo, ni la odiamos, ni nos encantó, ni No. nada, pero tenía ciertos aspectos interesantes y destacados, pero platicábamos y creo que tú hiciste el comentario de la falta de películas para adultos. Sí. ¿No? Y creo que esta es una película para adultos porque tiene que ser para adultos. porque Yo voy a tiene llevar que a ser- Daniel. Ah, no, está bien, no, está bien. Pero está construida como película para adultos. Por ejemplo, en el caso de Robocop, tiene escenas y secuencias visuales muy violentas. Digo, lo que queda de Alex Murphy, la cabeza, los pulmones, la mano, Ujú. la pura imagen es muy violenta. Y va en contra de las ideas que está proponiendo. O sea, que resolver su propio asesinato y conforme va avanzando,
el hecho de que sea para adolescentes, y no es de que estemos poniendo en gloria a la violencia por violencia, sino porque tiene que tener una línea, la historia que estás contando, y respetarla y tenerle cierta admiración a la propia narración. Claro. ¿No? O sea, no podría ser esta película que tú mencionabas, que lo más seguro es que sea C. Es lo más seguro que vaya a ser C. Salvo que la vayan a cortar. ¿Cuál, Mad Max? Mad Max. No creo que le corten ya a estas alturas. Ya habiéndola visto nosotros no le pueden cortar. Bueno, pero que todas las situaciones tan violentas, tanto gráficas como narrativas, como ideológicas, tenían que tener esa contraparte violenta, Claro. visual. Claro. Porque si no, se vuelve inofensivo. Se vuelve como caricatura. No te metes, ¿no? Exactamente, no te comprometes, no te conectas. Y esto, el hecho de que Mad Max sea una cinta para adultos, luego es como una invitación a la audiencia de decir, sí, mira, voy para acá Sí. y voy a hacer esto. Y voy a hacer lo que tendría que pasar lógicamente, Y ¿no? voy Exacto. bien para acá. Y voy bien, sí. ¿No? Sí, o sea, una vez más, no se va a tentar el corazón. Sí. ¿No? Nada más, una vez más, para que lo considere la gente y para que vean un poco en dónde estamos queriendo ubicar a Furia en el camino. Si ustedes cuentan el número de diseñadores y animadores involucrados en alguna película de acción que hayan visto últimamente, la que ustedes quieran, y luego cuentan el número de dobles y de stunts involucrados en el rodaje de Mad Max Fury en el camino, van a ver la enorme diferencia entre una película de acción real y una película de acción simulada. Y Mad Max es una película de acción De real. hecho, digamos, como todos los créditos finales, por ahí yo creo que deben de estar a la mitad de duración de una del Señor de los Anillos, Ujú. ¿no? Sin embargo, tiene mucha gente que trabaja y mucha gente que hace. Los pocos efectos especiales computarizados que tiene, los hace Weta Studio, Sí. ¿no? La compañía de Peter Jackson. Pero todos los demás son extras, todos los demás son Extras, dobles, stunts. stunts, O sea, gente que- diseñadores de vestuario, Sí. diseñadores de los coches que son alucinantes. Sí, O sea, cada Sí. coche tiene su propia personalidad. Exactamente. Es impresionante cómo se van Exactamente. presentando uno tras otro, y cada uno es único y diferente. Y impacta y lleva a seguir avanzando. la porque además historia. son coches que existen. O Sí. sea, los actores Sí. van montados en esos Modificados, coches. pero Son sí. modificados. Entonces, eso es bien padre en la película. Eso y los colores, que es donde yo quería dejar el apunte. Algo más sobre visualidad de la película antes de entrar a la música, que No. Hugo se muere de emoción. No, creo que en general la película visualmente es impresionante. Me impresiona mucho la manera en cómo está coordinada cada una de las secuencias de acción, Ujú. ¿no? Como cada una de ellas tiene cierto grado de complejidad en el cual, por ejemplo, la anécdota que platicábamos, bueno, que mencionamos ahorita de Robert Rodríguez es... ¿La cuento o la cuentas? Si quieres, cuéntala tú. Te va a dar gusto. Era así una vez en el South by Southwest, en el que George Miller presentó Pietaje de Mad Max Fury en el camino, en una función de estas donde me invitan a la gente, en un foro de la película. Presentan algunas escenas, me imagino, de acción, porque la película es 80% acción, y alguien en el auditorio se levanta y le dice, señor George Miller, ¿cómo puñetas filmó esto? Porque No. esos son efectos especiales. Esos son efectos especiales. ¿Cómo le hicieron para conseguir eso? No voy a decir la respuesta porque la estamos contando ahora. Es una película hecha ahí sí a la antigüita. Y porque ¿no? lo importante era la pregunta. Y porque lo importante era la pregunta y quién hacía la pregunta. Quién se levantó, quién tuvo los arrojos, La curiosidad. la curiosidad Ahora está malsana bien. por preguntar eso es Robert Rodríguez. Pero pues es lo que decía yo hace rato que encontré la nota. Robert Rodríguez ha vivido así toda su vida. O sea, eso le ha preguntado a todo mundo. Está bien que se lo pregunte ahora a George Miller y George Miller diga, pues, ¿cómo? Pero está sobre todo mejor y es más ubicado porque Robert Rodríguez, su fuerte o la base de sus cintas son los efectos generados por computadora. la pantalla verde. Pues Sin sí, City. pero yo no creo que George Lucas le pudiera haber preguntado esto a George Miller. ¿eh? Sí, no. No, No, y de todas honestamente, formas, no. y Robert Rodríguez no se lo hubiera preguntado a George Lucas. O sea, No. también sabe quién preguntárselo y por qué se lo está preguntando. Y eso habla, a final de cuentas, del tamaño, ahora sí que del tamaño de creatividad, de innovación. Exacto, que tiene un director que bien te puede hacer, como decíamos al principio, Happy Feet, como te puede hacer, ¿no? Furia en el camino. Y hay muchas cosas que tú como espectador, uno, y dos, como persona asidua al cine y que sabes cómo se filman las cosas de pronto, sí te quedas con la boca abierta y si dices, nah, o sea,
Ya, o sea, en serio. Y eso es de lo más rescatable de la cinta, porque, digo, uno tan acostumbrado o tan mal acostumbrado nos han tenido en los últimos años las compañías productoras, que estamos sobresaturados de cintas de cómics, Sí. de secuelas, de reboots, de todo este tipo de De cosas. efectos especiales, De efectos simplemente, ¿no? especiales, que las películas así van. Que tú tengas la oportunidad y la sorpresa de llegar al cine y todavía sentir que es algo innovador, es algo que a lo mejor ya habías visto antes, pero que no lo recordabas tan vívidamente, es un acierto de la película que pocas han tenido. Es como cuando te vuelven a contar el mismo cuento, pero con distintos personajes. Eso, si se acuerdan cuando eran niños, o sea, eso es bien padre. Sí. ¿No? Que ya a la mitad de la película o del cuento digas, es la misma historia de Caperucita, pero mi papá le cambió esto por esto. Y es lo que está pasando con Mad Max, ¿no? Es una historia que ya conoces, es una especie de road movie violento, porque también es Pero eso. es que creo que al final de cuentas, de verdad, la historia es tan interesante por sí sola que puedes llegar al cine pensando, voy a ver nada más cómo la hizo. Sí. Y de todas formas estás viendo otra cosa y es otra manera de verla, o sea, de ver lo que está sucediendo en pantalla, ¿no? Y entonces ahora sí es en donde involucramos la parte del sonido y de la música, porque es algo que te envuelve desde el principio y desde que lo vimos en los avances. Que además, antes de que sigas, es algo que no distinguía a las películas pasadas. No. O sea, la música no era un Sí, elemento fíjate principal. que de la así como segunda aquí. parte la música era muy particular y la usaron en muchos, sobre todo la empezaron a usar en varios trailers Sí. y de ahí dijeron, esa música es de Mad Max. Pero tienes razón, no tiene tanta fuerza como en esta. Como en esta. Y, o sea, al final de cuentas te complementa todo lo que estás viendo en pantalla. El elegido en hacer la música y en hacer como toda esta parte es un DJ que ahora está en todo. O sea, hace la música de Warner para todo. Va a ser la persona que haga la música de Batman contra Superman. Y es John XL, ¿no? Un hombre que se hizo famoso a partir de un remix que hizo de Elvis Presley de A Little Less Conversation para un comercial de Nike. Y lo que hace es agarrar como distintos pedazos de sonidos de carros, intenta estas explosiones y las va combinando y va haciendo como un DJ set en vivo, que además tiene como esta particularidad de que tiene a un... y esa Tiene parte no la sentido. entendí. No, esa parte yo no la entendí hasta que dije, claro, tiene mucho sentido. Uno de los carros involucrados trae un guitarrista. ¿Por qué? Sí. No importa. Yo tengo mi teoría, pero mí no importa. No, ¿qué es eso? Exacto, ¿no? sí. O sea, Es el porque, soundtrack de la es que porque persecución está ahí. de ellos. Exacto. Porque al final de cuentas, este mundo es tan violento y tan agresivo Tan que desquiciado. tan desquiciado que este hombre, llamémoslo entre comillas, el malo de la película, necesita su propia música para hacer lo que tiene que hacer. para su persecución. Y es eso. Por otro lado, pues cuando uno se monta en su coche, y yo lo hacía cuando tenía coche, Le trepabas. pones tu música y le subes, ¿no? O sea, y esto es llevado al extremo. Es porque trae Trae o sea, a las personas que tocan los tambores, ¿no? Trae dos coches. Trae dos tamboras. Uno con el guitarrista, o es el mismo coche. Es el mismo coche, creo. Sí, Uno o sea, con el él viene- guitarrista. O sea, él viene en su coche. Sí. Y trae un coche atrás. Con el sonido. Con el sonido, ¿no? Como cuapeño. Con su- trae sí, con su trae soundtrack. sus tamboras y trae su guitarrista. Sí. Y entonces a partir de ahí empiezas a construir a la ideología y la manera en la cual piensa un personaje. Porque sobre todo la música no suena en el carro en el carro que acompaña a Furiosa, que es Charlize Theron, con Mad Max, con Max, que es Tom Hardy, no hay música. Sin embargo, todo el ambiente que te va construyendo a partir de eso, con los sonidos de un mundo en el cual no hay sonidos, porque es un desierto, con la música que vas escuchando y con todo lo que está sucediendo, sí te envuelve, ¿no? Y ahí creo que fue el acierto, por ejemplo, de la pantalla 3D, que además es la pantalla más grande, tiene un sistema de sonido de cierta manera que tiene un 8.1, no sé qué demonios. 7.1 debe ser. No, es una locura. Aquí Ahí- ya te hacen un show visual antes de la película. Ah, sí. Como Sí. era con IMAX, ahora es un show visual auditivo. De que la te macro empiezan a poner X. Donde están las Ok. bocinas. Voy a meter y- a uno. Sí, está divertido. Y entonces tiene cierta peculiaridad del sonido que te va envolviendo. Y donde son las partes más, entre comillas, tranquilas de la película, que es donde suena la música, no te suelta. Sí. Entonces, ese es un gran acierto de la película.
¿no? La música de Yonki Excel que tiene y que te va llevando y que te va conduciendo a partir de todo esto por distintas capas, es lo mismo que estás viendo en pantalla, ¿no? O sea, si estás viendo, como mencionas, el primer plano está Tom Hardy, luego el coche, luego las chicas, luego Charlize Theron, luego Nicholas Hoult y muy al fondo ves los carros. Sí. Eso lo escuchas. Y eso es lo padre de cómo piensas y cómo construyes a final de cuentas una manera de hacer tus cosas. Y eso es aplaudible en cualquier manera porque te habla de que un director de cine de autor no tiene que ser Wes Anderson haciendo una versión en estéreo. O diseñando una cafetería. O diseñando una cafetería. Pero el hecho de que sea mejor autor diseña una experiencia cinematográfica. Claro. Exacto. Es eso. O sea, el cine de George Miller de autor es toda una experiencia que él es como el hombre orquesta, no hombre orquesta, que controla y decide y especifica por qué cada de los elementos forman un conjunto, ¿no? Sí. No como Robert Rodríguez. No como Robert Robert Rodríguez, Rodríguez. no como Michael Bay, no Que como Zack Robert Snyder. Rodríguez más bien, o Zack Snyder más bien justifican lo que hacen en lugar de decir yo quise hacer esto. Más bien, ellos crean a raíz de algún efecto visual y de Sí. esos efectos visuales Sí. dicen vamos a darles diálogos, ¿no? Y esto es también una ventaja de esta cinta, que no está sobredialogada como No. nos tienen acostumbradas los Avengers, Exacto. Rápidos y Furiosos, todas esas cintas que tienen que explicarte 2, 3, 4, 5 veces lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Aquí no sucede eso. Son tan poquitos los diálogos, tan cuidados y tan enfocados en seguir progresando con la historia que lo visual pues es lo que más atrapa. Claro, ¿no? porque la historia está contada en lo visual, la historia está contada en el montaje, ¿no? La historia está contada en qué vemos primero y qué vemos después. Y no hablo nada más de escenas, hablo de por qué estamos viendo a Mad Max en close-up y por qué estamos viendo a Charlize Theron en long shot y por qué luego vemos un close-up de una pistola y luego por qué luego vemos un medium shot de la gente que los va persiguiendo. Ese montaje tan clásico y tan tradicional es lo que cuenta toda la película de Mad Max en el 2015. Y creo que por eso también todos están tan fascinados. Las reseñas que han salido todas han sido positivas. Anda por ahí del 90%, una cosa así. En que es un cine muy clásico llevado... Claro. Pues es cine. Es Exacto. cine. O sea, es cine llevado a estas épocas con el apoyo tecnológico con el que se cuenta ahora y contado de la forma como debe contarse. Como una debe de película contarse acción, una sobre película, todo. que es con el discurso cinematográfico, no con otra cosa. Oigan, yo tengo una pregunta y a ver ustedes qué piensan. ¿Creen que va a ser el Pacific Rim de este año y no le va a ir tan bien en taquilla? ¿O sí le va a ir bien en taquilla? A Mad Max, Sí. yo creo que le va a ir muy bien en taquilla, porque estas películas tienen la particularidad de comunicarse boca a boca. O sea, probablemente Le va a costar le un va poquito más de a trabajo. costar y le va a costar más semanas juntar el dinero que quieren juntar, pero yo creo que la gente va a recomendar la película más allá de los trailers. Esperemos. O sea, yo espero que de verdad el público entienda una propuesta real de una película de acción real en contra de lo que nos tienen muy acostumbrados. Luego la costumbre acaba siendo un peso muy pesado. Es que como viene Tomorrowland, a mí es en donde me preocupa un poco. Sí, no, y estamos muy mal acostumbrados a un cine. Digo, no es por criticar Avengers o por criticar. No, Rápidos y sí. Furiosos, que también. Sí, critícalo. Sí. No, en realidad son películas que disfruté de una u otra forma, mucho menos que con Mucho Mad Max. menos, Pero, mucho menos. o sea, lo platicaba yo con Hugo, que creo que fue de las pocas cosas que platicamos saliendo de la película. La edición que tiene Rápidos Sí. y Furiosos. Me acuerdo cuando anunciaron que iba a salir Tony Jaa en esta última secuela. Yo estaba muy emocionado por volver a ver a Tony Jaa, que se había retirado y era monje y una cosa así. Y la secuencia de pelea con Paul Walker, pues es así, corte. Y nunca te das cuenta de lo que está sucediendo. Claro, ¿no? ahí los cortes tienen otra finalidad, ocultar antes que enseñar. Exactamente. Los cortes de los que yo hablaba hace rato con George Miller, lo que están buscando es contar en una velocidad distinta lo que está ocurriendo. Los cortes en películas, como lo que acabas de decir, están tratando de ocultar una deficiencia que la película tiene. Y esa es la enorme diferencia entre las dos. Y ese yo creo que va a ser el obstáculo que va a tener que vencer Mad Max para lo que preguntabas de cómo le irá en taquilla, que siempre es muy importante y ya a esta altura es indispensable. La película no fue barata. No fue barata por todo el proceso artístico que se dio a cabo en la cinta, no tanto por los efectos visuales, que generalmente es de donde más recursos agarran las Aquí películas. En este caso no. Yo digo, ojalá le vaya bien,
creo que el cine merece más. Nos merecemos Nos esto. merecemos como espectadores más cintas como esta. Yo creo que a nivel mundial le va a ir muy bien, Sí. como Pacific Rim. Pero en Estados Unidos se enfrenta contra Pitch Perfect 2. Que yo no vi la 1, desconozco la 2, no he visto ni los avances. Que son cintas Pues sí, para para otra. Está muy segmentado. En teoría debería ser otro público, pero es que Exactamente. ahora, una vez más, como todo vale y todo mundo vemos todo, sí, entre Tomorrowland, que es otro público en teoría. Y de todos modos sigue batallando con Avengers esta semana que se estrena, ¿no? Sí, y porque se estrenan- la gente está un poco obsesionada con Avengers. Y pues, sí. Oye, sea, pero perdón que interrumpa esto, pero qué padre que se enfrente con ellos. Sí. Además, en la misma semana que abre en Cannes. O sea, te habla del tipo de película que es. O sea, Cannes no permite que cualquier película abra No. el festival. No. Uno. Y dos, a final de cuentas, te habla de un cine que también es, o sea, un cine comercial que está abriendo un festival que no es como lo más tradicional. ¿No? Entonces está padre que se enfrente con Avengers, está padre que se enfrente con Pitch Con los Perfect grandes y del con verano. demás. O sea, también para ver de Claro. dónde estamos hechos. ¿De ¿no? qué cuero salen más correas? Ese es un poco el reto que tiene la película. Ojalá lo cumpla, Sí, ojalá, la esperanza es ojalá de que, lo consiga. de que consiga el dinero que necesitan o el dinero que ellos esperan, porque está planeadas otras, creo, 2 o 3 cintas más con Tom Hardy y con Josh Miller para continuar este mundo. No, él firmó ya por 3 películas. Por 3 más. Siempre y cuando el resultado en taquilla Claro. sea justificable. Ahí es donde nosotros como público deberíamos responder Apoyar. y es donde a mí la verdad me da miedo. Yo tengo miedo de que la gente se queje de que es violenta porque estamos muy envueltos en algodones. Sí. Y cuenten, por ejemplo, lo que ocurre en películas como, no sé, pues en la propia Robocop, Sí. que tú mencionabas hace rato, ¿no? Persona. Completamente inofensiva, completamente aséptica, donde no pasa nada, nada te irrita. Chequen las películas de terror, donde pues, todos los finales son felices. No, yo creo que mi miedo principal está en el público, en que no comprendan una propuesta adulta, una propuesta cinematográfica real, una propuesta de un autor y una propuesta orgánica en donde la música, la edición, el montaje, el 3D o el 2D o los colores tienen que ver todo con todo. Y son necesarios. Son todos. necesarios. La gente está muy acostumbrada, y ahí me incluyo, a películas donde estas propuestas están por encima, como que no importan. Importa más la acción y importa más la acción barata, que es lo que contábamos hace rato. Ojalá no ocurra, porque sí nos merecemos películas mejor hechas, sean o no sean comerciales, sean o no sean de acción. Sí. Creo que merecemos películas bien hechas, y esta, si algo tiene, es que está muy bien hecha. Así es, señores. Entonces, Estamos no de sé, acuerdo. si alguien quiere agregar algo, No. ¿no? Vamos a ver Mad Max. Adiós. 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 Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.